Florida fue durante décadas el destino soñado dentro de Estados Unidos. Clima cálido, impuestos bajos, crecimiento constante y la promesa de una vida más accesible que en otros estados. Sin embargo, en los últimos años algo empezó a romperse, y hoy miles de personas están tomando una decisión impensada hace poco tiempo: irse. Mientras desde afuera Florida todavía se muestra como un lugar de oportunidades, puertas adentro la realidad se volvió mucho más compleja. Costos que no paran de subir, ciudades que cambian de perfil y una presión económica que ya no afecta solo a los más vulnerables. El contraste entre la imagen y lo que realmente ocurre es cada vez más evidente. Personas con empleo estable, familias completas y trabajadores esenciales están descubriendo que vivir en Florida ya no garantiza estabilidad. Lo que antes se resolvía con ajustes menores, hoy implica mudanzas forzadas, endeudamiento o directamente abandonar el estado. Si este tipo de análisis ayuda a entender lo que está pasando, este es un buen momento para suscribirse y seguir de cerca lo que nadie explica con claridad. Y lo más importante es que esto no responde a una sola causa ni a una moda pasajera. Detrás de este éxodo hay razones profundas, estructurales y conectadas entre sí. Algunas son visibles, otras no tanto, y las más determinantes aparecen cuando se analiza el mapa completo. Razón 10. El aumento descontrolado de los seguros. Durante años, el seguro de vivienda en Florida fue un gasto estable, incorporado al presupuesto sin demasiada preocupación. Esa lógica se rompió de manera abrupta cuando el riesgo climático comenzó a trasladarse directamente al bolsillo de los residentes. Tormentas más intensas, inundaciones frecuentes y daños acumulados hicieron que asegurar una propiedad dejara de ser un trámite y pasara a ser una decisión financiera crítica que define si una familia puede seguir viviendo donde está. El mercado asegurador empezó a mostrar señales claras de fragilidad. Varias compañías redujeron su presencia o abandonaron directamente el estado, mientras otras endurecieron condiciones y limitaron coberturas. Para los propietarios, esto significó menos opciones y contratos cada vez más restrictivos. Asegurar una casa ya no implica solo protegerla, sino aceptar costos que crecen año tras año sin una mejora equivalente en el servicio recibido. Este impacto no distingue entre propietarios recientes y residentes históricos. Personas que llevan décadas en la misma vivienda comenzaron a enfrentar aumentos que desestabilizan presupuestos antes sólidos. El seguro pasó de ser una herramienta de previsión a convertirse en uno de los gastos más imprevisibles del mes, capaz de absorber ahorros y obligar a recortar en otras áreas básicas de la vida cotidiana. La presión se vuelve constante porque no se trata de un aumento puntual, sino de una tendencia sostenida. Aunque los ingresos se mantengan, el margen de maniobra se reduce, cada renovación del seguro llega con incertidumbre, y cada temporada climática se vive con una carga financiera adicional que se suma al estrés habitual de mantener una propiedad en funcionamiento. Este escenario no ocurre de forma aislada. El encarecimiento de los seguros se superpone con otros costos estructurales que también avanzan sin pausa. Y cuando se observa cómo evolucionan los impuestos locales, queda claro que el problema no termina en la póliza de seguro. Razón 9. Impuestos a la propiedad cada vez más altos. Florida suele presentarse como un estado fiscalmente amigable, pero esa imagen se vuelve incompleta cuando se analizan los impuestos a la propiedad. A medida que los valores inmobiliarios se dispararon, los gobiernos locales ajustaron sus ingresos en consecuencia. El resultado fue un aumento sostenido de impuestos que impacta directamente sobre quienes ya viven allí, no solo sobre nuevos compradores. Barrios que durante años mantuvieron un perfil estable comenzaron a ser revalorizados por el mercado. Esa revalorización, que en teoría representa riqueza, se transforma en una carga cuando no viene acompañada de mayores ingresos. Casas que valen más en los registros oficiales exigen pagos más altos, aunque la realidad económica de sus habitantes no haya cambiado. Para jubilados y familias con ingresos fijos, esta situación se vuelve especialmente delicada. El impuesto dejó de ser una obligación anual previsible y pasó a ser una fuente constante de preocupación. Cada ajuste implica recalcular el presupuesto, evaluar opciones y, en muchos casos, considerar la venta de una vivienda que ya no resulta sostenible. Este fenómeno genera un desplazamiento silencioso.
Personas que construyeron su vida en una comunidad se ven empujadas a irse no por decisión propia, sino por presión fiscal. La permanencia deja de depender del arraigo o la historia personal y pasa a depender exclusivamente de la capacidad de pago. Y este aumento impositivo se combina con otro problema estructural que profundiza la exclusión. Porque cuando mantener una casa se vuelve más caro, acceder a una nueva se convierte en un desafío todavía mayor. Razón 8. Viviendas fuera del alcance de los ingresos locales. El mercado inmobiliario de Florida se transformó con una velocidad que superó por completo la evolución de los salarios locales. La llegada de compradores de otros estados, inversores y perfiles con mayor poder adquisitivo alteró el equilibrio entre oferta y demanda. En poco tiempo, los precios comenzaron a responder a ingresos externos y no a la realidad económica de quienes trabajan allí. Los alquileres siguieron el mismo camino. Lo que antes era accesible para un trabajador promedio empezó a competir con mercados históricamente más caros del país. Vivir solo se volvió un lujo, y compartir vivienda pasó de ser una etapa transitoria a una necesidad permanente para muchos adultos con empleo estable. Comprar una casa dejó de ser una meta alcanzable, no por falta de empleo, sino porque los requisitos financieros crecieron más rápido que la capacidad de ahorro. La sensación dominante ya no es progreso, sino estancamiento, incluso entre quienes cumplen con todas las expectativas tradicionales de estabilidad laboral. Este desajuste genera una presión psicológica constante. Cada renovación de contrato, cada mudanza potencial, implica un salto de costos difícil de absorber. Vivir con esa incertidumbre modifica decisiones familiares, retrasa proyectos y debilita la sensación de futuro dentro del Estado. Y cuando el acceso a la vivienda obliga a alejarse cada vez más del lugar de trabajo, el impacto deja de ser solo económico. A partir de ahí, la vida diaria cambia por completo, dando paso a un problema que redefine la experiencia urbana en Florida. Razón 7. Desplazamientos cada vez más largos. El encarecimiento de las zonas centrales en Florida empujó a miles de residentes hacia áreas cada vez más alejadas de sus lugares de trabajo. Lo que antes era un traslado breve se transformó en recorridos diarios largos y agotadores. Esta expansión forzada no responde a una búsqueda de mejor calidad de vida, sino a la imposibilidad de sostener los costos en las zonas donde se concentra el empleo. El impacto económico de estos desplazamientos va más allá del combustible o el transporte público. Mantener un vehículo en condiciones, enfrentar peajes, estacionamientos y reparaciones constantes se vuelve una carga silenciosa que se suma a otros gastos crecientes. El traslado diario empieza a consumir una porción relevante del ingreso mensual sin ofrecer ningún beneficio adicional. Pero el costo más profundo no siempre es financiero. Las horas perdidas en el tráfico reducen el tiempo disponible para la familia, el descanso y la vida personal. El cansancio acumulado afecta la salud física y mental, transformando la rutina diaria en una carrera de resistencia que se sostiene solo por necesidad, no por elección. Las ciudades siguen funcionando gracias a personas que ya no pueden vivir en ellas. Hospitales, restaurantes, comercios y servicios dependen de trabajadores que llegan desde lejos todos los días. Esta desconexión crea una fragilidad estructural donde cualquier interrupción en el transporte o aumento de costos puede afectar el funcionamiento urbano completo. Y cuando se observa quiénes son esos trabajadores obligados a recorrer distancias cada vez mayores, aparece un patrón claro. La raíz del problema no está solo en la vivienda, sino en el tipo de empleo disponible y lo que realmente paga. Razón 6. Salarios que no acompañan el costo de vida. Florida experimentó crecimiento económico, pero ese crecimiento no se distribuyó de forma equilibrada. Gran parte del empleo sigue concentrado en turismo, servicios, comercio y atención al público, sectores que sostienen la economía diaria, pero ofrecen ingresos que avanzan lentamente frente al costo de vida. Esta desconexión se volvió cada vez más evidente. Trabajar a tiempo completo ya no garantiza estabilidad. Muchos hogares deben combinar varios ingresos, compartir vivienda o recurrir al endeudamiento para cubrir gastos básicos como alquiler, transporte y servicios. El salario dejó de ser una herramienta de progreso y pasó a ser un mecanismo de supervivencia ajustada. La presión se siente incluso en personas con experiencia y trayectoria laboral.
No se trata de falta de trabajo, sino de un mercado que no se actualizó al ritmo de los precios. Cada aumento en el costo de vida amplía la brecha y reduce la capacidad de planificación a mediano plazo. Este escenario empuja a muchos residentes a considerar alternativas fuera del Estado. Otros lugares ofrecen un equilibrio más razonable entre ingresos y gastos, incluso con salarios similares. La decisión de irse deja de ser emocional y se convierte en un cálculo frío basado en sostenibilidad. Y mientras los ingresos pierden poder frente a los costos, otro problema avanza en paralelo. El crecimiento acelerado empieza a presionar sistemas que no estaban preparados para sostenerlo. Razón 5. Infraestructura bajo presión. El crecimiento poblacional y económico de Florida ocurrió con una velocidad que superó la capacidad de adaptación de su infraestructura. Calles, autopistas, transporte público y servicios básicos comenzaron a mostrar signos claros de saturación. La expansión urbana avanzó más rápido que la planificación necesaria para sostenerla. El tráfico se volvió una constante diaria. Trayectos cortos se transformaron en recorridos imprevisibles, donde cualquier incidente puede paralizar zonas enteras. Esta falta de fluidez impacta directamente en la productividad, el descanso y la percepción general de calidad de vida. Los servicios públicos también sienten la presión. Redes eléctricas exigidas al límite, sistemas de agua con mantenimiento costoso y servicios municipales que no logran responder al crecimiento generan frustración constante. Además, sostener estos sistemas implica costos más altos que terminan trasladándose a los residentes. Vivir en una ciudad que crece sin el soporte adecuado produce desgaste. No se trata solo de incomodidad, sino de la sensación permanente de que todo funciona al límite. La previsibilidad desaparece y la vida cotidiana se vuelve más compleja de lo necesario. Y cuando esta fragilidad urbana se combina con un entorno natural cada vez más agresivo, el riesgo deja de ser abstracto. La presión estructural se intensifica con factores que ya no pueden ignorarse. Razón 4. Mayor exposición a eventos climáticos. Florida siempre convivió con eventos climáticos severos, pero en los últimos años la frecuencia y el impacto se intensificaron de forma clara. Tormentas más fuertes, inundaciones recurrentes y daños acumulativos dejaron de ser excepciones para convertirse en parte del calendario anual. Vivir en el estado implica asumir esa realidad. Cada temporada trae incertidumbre económica. Reparaciones, refuerzos estructurales, evacuaciones y pérdidas parciales se suman a un costo de vida ya elevado. Incluso quienes no sufren daños directos sienten el impacto a través de interrupciones, aumentos de precios y cambios en los servicios. Esta exposición constante modifica la percepción de estabilidad. Planificar a largo plazo se vuelve más difícil cuando el entorno natural representa una amenaza recurrente. El riesgo deja de ser eventual y pasa a formar parte del cálculo diario de vivir en Florida. Para muchas familias, el balance comienza a inclinarse. Otros estados ofrecen mayor previsibilidad climática y menor presión económica asociada a estos eventos. Comparar se vuelve inevitable, y la pregunta deja de ser si vale la pena quedarse, sino cuánto tiempo más es posible hacerlo. Y cuando se conectan todos estos factores, aparece una conclusión difícil de ignorar. Florida no está perdiendo residentes por una sola razón, sino por la acumulación de tensiones que empujan en la misma dirección. Razón 3. Cambio en el perfil social de las ciudades. En muy poco tiempo, numerosas ciudades de Florida comenzaron a mostrar un rostro distinto. La llegada sostenida de nuevos residentes, muchos de ellos provenientes de mercados más caros y con mayor capacidad de gasto, alteró el equilibrio social que había definido a barrios enteros durante generaciones. Este cambio no fue gradual ni orgánico, sino rápido y desordenado, lo que amplificó su impacto en la vida cotidiana. La transformación se hizo visible primero en los comercios y servicios. Negocios tradicionales, pensados para residentes estables, fueron reemplazados por propuestas orientadas a un público distinto, con precios más altos y otra lógica de consumo. Lo que antes resolvía necesidades básicas pasó a responder a estilos de vida más transitorios y excluyentes. Este proceso no siempre obliga a mudarse de inmediato, pero sí genera un desplazamiento silencioso.
Personas que siguen viviendo en la misma casa comienzan a sentirse ajenas a su propio entorno. Las conversaciones cambian, los códigos sociales se diluyen y el barrio deja de funcionar como red de contención cotidiana. El aumento del costo de vida acompaña esta mutación social. Alquileres más exigentes, impuestos locales ajustados por nuevas valuaciones y servicios rediseñados para otro perfil de residente encarecen la permanencia. No se trata solo de pagar más dinero, sino de hacerlo por una ciudad que ya no está pensada para quienes la habitan desde hace años. Las escuelas, los centros comunitarios y los espacios públicos también reflejan este cambio. Instituciones que antes cumplían un rol integrador comienzan a adaptarse a una población más rotativa con menor arraigo. Esto debilita los vínculos sociales y fragmenta la identidad urbana, incluso sin conflictos visibles. La identidad de una ciudad es frágil cuando se modifica demasiado rápido. El sentido de pertenencia necesita tiempo, continuidad y reconocimiento mutuo. Cuando estos elementos se pierden, la vida diaria se vuelve más impersonal y menos predecible, afectando la percepción de bienestar general. Este desgaste no suele aparecer en informes oficiales ni en estadísticas económicas, sin embargo pesa de manera decisiva en las decisiones personales. La sensación de ya no encajar, de vivir en un lugar que dejó de representar a su gente, se convierte en un factor silencioso pero poderoso. Cuando el vínculo emocional con el lugar se debilita, la idea de mudarse deja de ser un trauma y pasa a ser una posibilidad concreta. Y ese desapego abre la puerta a una inquietud más profunda, que no se limita al presente inmediato, sino a la capacidad de proyectar el futuro. Razón 2. Incertidumbre a mediano plazo. La acumulación de costos crecientes, presión urbana y cambios sociales instaló en Florida un clima de incertidumbre permanente. Vivir en el estado implica no saber con claridad cuánto costará sostener la vida cotidiana en los próximos meses. Gastos que antes eran estables comenzaron a fluctuar sin previo aviso, alterando cualquier intento de planificación. Esta imprevisibilidad afecta decisiones básicas. Renovar un contrato, cambiar de vivienda, elegir una escuela o asumir un compromiso financiero se vuelve una apuesta incierta. No se trata solo del valor actual de las cosas, sino de la imposibilidad de anticipar cómo evolucionarán en el corto y mediano plazo. Muchos residentes comienzan a sentir que cualquier equilibrio es frágil. Un ajuste en el alquiler, una modificación en seguros, una reparación obligatoria o una nueva tarifa puede desarmar por completo el presupuesto mensual. Esta sensación constante de vulnerabilidad genera desgaste emocional, además de presión económica. La incertidumbre también impacta en la relación con el entorno. Cuando todo parece provisional, el arraigo se debilita. Invertir tiempo, dinero o energía en un lugar que no ofrece estabilidad se percibe como un riesgo creciente, especialmente para familias y personas con ingresos fijos. A diferencia de otros contextos de crisis más visibles, aquí no hay un punto de quiebre claro. El problema es la suma de pequeños sobresaltos que se repiten. Cada uno por separado parece manejable, pero juntos construyen una sensación permanente de inestabilidad. Comparar con otros estados se vuelve inevitable. Lugares donde el costo de vida crece de forma más previsible o donde las reglas parecen más claras empiezan a ganar atractivo. No por ser perfectos, sino por ofrecer un marco más estable para planificar. Esta comparación no surge de un deseo impulsivo de cambio, sino de la necesidad de recuperar previsibilidad. La estabilidad deja de ser un lujo y pasa a ser una condición básica para sostener la vida diaria sin ansiedad constante. Cuando la duda deja de ser ocasional y se vuelve permanente, aparece una pregunta más profunda. Ya no es solo si Florida es viable hoy, sino si sigue siendo un lugar donde construir algo a futuro tiene sentido real. Razón 1. Florida dejó de ser sinónimo de oportunidad. Durante décadas, Florida fue percibida como una tierra de oportunidades, un lugar donde el esfuerzo tenía recompensa y el crecimiento personal parecía al alcance de quien trabajara con constancia. Esa imagen se instaló en generaciones enteras y moldeó decisiones de vida, mudanzas y proyectos familiares. Hoy, para muchos residentes, esa ecuación dejó de funcionar. Trabajar más ya no garantiza avanzar, y el margen para mejorar se reduce año tras año.
El costo de sostener la vida cotidiana absorbe cualquier progreso, dejando poco espacio para el ahorro o la proyección. Este cambio no ocurrió de manera abrupta. Es el resultado de un desgaste acumulado, donde múltiples factores comenzaron a superponerse sin correcciones de fondo. Costos en alza, salarios que no acompañan, presión urbana y falta de previsibilidad erosionaron lentamente la idea de progreso. La percepción cotidiana es clara para quienes sostienen la economía diaria. Florida sigue siendo atractiva en apariencia, con clima, actividad y movimiento constante, pero cada vez menos accesible en la práctica. Vivir allí exige más sacrificios sin ofrecer la estabilidad que antes justificaba ese esfuerzo. Este quiebre no se vive como rechazo, sino como desencanto. Muchas personas no se van porque dejaron de querer el lugar, sino porque sienten que el lugar dejó de responderles. La relación entre dar y recibir se rompió de forma silenciosa. Buscar otro estado comienza a verse como una estrategia racional. No se trata de huir, sino de recuperar equilibrio. La mudanza aparece como una forma de volver a conectar esfuerzo con resultado, algo que Florida ya no garantiza para amplios sectores. Detrás de cada salida hay una historia similar. Personas que apostaron, trabajaron y construyeron, pero que ya no encuentran condiciones sostenibles. Este patrón se repite con distintos perfiles y en distintas ciudades del estado. Florida no se vacía por perder atractivo, sino porque se volvió difícil de sostener para quienes la hacen funcionar. Y comprender esta razón final permite entender por qué, para muchos, la verdadera oportunidad hoy está en otro lugar. ¿Crees que Florida podrá revertir esta tendencia en los próximos años? ¿O el éxodo continuará creciendo? ¿Este fenómeno es exclusivo del estado o anticipa lo que puede ocurrir en otras regiones del país? Deja tu opinión en los comentarios y participa del debate, porque entender estos cambios es clave para anticipar el futuro. Esto es el verdadero Estados Unidos. Si quieres seguir analizando lo que realmente está ocurriendo dentro del país, suscríbete y acompáñanos en los próximos informes.